Qué bien que nos permite acompañarle aquí en Espacio Libre TV. Soy José G. Martínez. Por las viejas mañas del PRI en Coahuila, Morena pedirá la anulación de las elecciones. Aquí le contaremos cómo fue el descarado fraude. Cuando un partido político ha vivido durante casi un siglo alimentándose del fraude, la manipulación electoral, el acarreo y la compra de conciencias, resulta difícil pedirle que aprenda democracia en los últimos capítulos de su existencia. Morena ha anunciado que solicitará la anulación total de la elección en Coahuila, luego de una cascada de denuncias que retratan un escenario más parecido a los viejos manuales electorales del PRI de los años 70 que a una contienda democrática del siglo XXI. Nosotros hoy estamos pidiendo la anulación de la elección. Se detectaron irregularidades en 962 casillas por diversos motivos, lo que representa el 22.6% de la votación. Derivado de lo anterior, se solicita la nulidad total de la elección, es decir, de los 16 distritos locales. Vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI realizó en Durango, perfeccionó en Coahuila y no vamos a permitir que lo siga reproduciendo, atentando contra la democracia. Y es que el otrora partido invencible, reducido hoy a dos enclaves políticos que sobreviven por mera inercia histórica, parece haber decidido que si va a morir, lo hará aferrado a las mismas mañas que lo llevaron a la tumba. Las denuncias son graves y abundantes. La compra del voto habría alcanzado niveles de descaro. Operadores electorales utilizaron códigos QR ligados al voto que posteriormente eran canjeados por dinero en efectivo. El precio de la democracia coahuilense oscilaba entre los 200 pesos y cantidades que según testimonios alcanzaban los 500, 1,000 pesos e incluso los 2,000 pesos por voto. El mensaje es claro. Para el PRI el voto ciudadano no es una convicción política, es una mercancía. Pero el catálogo de irregularidades no termina solo ahí. Se reportó la intervención de corporaciones policíacas estatales y municipales para hostigar, para intimidar y detener arbitrariamente a simpatizantes y militantes de Morena. Más de 200 personas habrían sido víctimas de estas acciones que recuerdan aquellos tiempos en que las patrullas servían más para cuidar urnas priistas que para combatir delincuentes. Y por si fuera poco, durante la propia jornada electoral, se denunció y acreditó la distribución de despensas, una práctica que debería pertenecer a los archivos negros de la historia política nacional, pero que en Coahuila conserva plena vigencia. También existen acusaciones sobre la participación indebida de funcionarios públicos del gobierno estatal en operaciones de movilización y acarreo de votantes, utilizando recursos que deberían servir a los ciudadanos y no a los intereses electorales del partido agonizante. A ello se suma otro tema explosivo: el presunto rebase masivo de los topes de campaña. Las cantidades de dinero observadas durante el proceso han levantado sospechas suficientes para que se presenten solicitudes ante el Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de rastrear el origen de los recursos utilizados durante la contienda. Y la pregunta es, ¿de dónde demonios salió tanto dinero? Porque cuando una campaña parece tener recursos limitados mientras el partido que la impulsa se encuentra en franco proceso de extinción nacional, cualquier ciudadano tiene derecho a sospechar, y todo apunta al desvío de recursos estatales. Lo ocurrido en Coahuila no resulta extraño para quienes observaron las elecciones de Durango en el 2025. Los relatos son inquietantemente similares. Compra de votos, presiones, utilización de estructuras gubernamentales, operación política desde el poder y una serie de prácticas que parecían superadas desde hace décadas. Pero no, ahí están los últimos dos resquicios del PRI. No es casualidad.
Coahuila y Durango representan los dos últimos reductos priistas que sobreviven en el mapa nacional. Son los restos arqueológicos de un sistema político que gobernó México durante más de 70 años y que jamás logró desprenderse completamente de sus hábitos autoritarios. Lo paradójico es que el PRI sigue culpando a todos de su debacle menos a sí mismo. Para ellos nunca fue la corrupción, no, nunca. Nunca fueron los gobernadores saqueadores, ladrones. Nunca fueron las traiciones al pueblo. Nunca fueron los escándalos de impunidad. Según ellos, la culpa siempre es de alguien más. Pero la realidad es mucho más simple. El PRI no está desapareciendo por persecución política, como ellos dicen. Está desapareciendo, ya casi desapareció, por acumulación histórica de grandes abusos. Se convirtió en un partido incapaz de entender que los tiempos cambiaron y que los ciudadanos ya no aceptan con la misma facilidad de antes las viejas prácticas que durante décadas garantizaron triunfos artificiales en todo el país. Hoy Coahuila vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para la democracia mexicana. ¿Puede considerarse legítima una elección cuando está rodeada por denuncias de compra de votos, de uso de recursos públicos, de intimidación policíaca y de financiamiento irregular? La respuesta deberá, sin duda alguna, darla la autoridad electoral. Pero para millones de mexicanos, el espectáculo resulta muy familiar. Son los últimos estertores de un gigante caído. Los últimos coletazos de un dinosaurio político que se resiste a aceptar que la historia ya escribió su epitafio. Y como suele ocurrir con los viejos caciques, incluso desde el sepulcro, siguen intentando ganar elecciones con las mismas mañas, con las mismas trampas que los llevaron a la derrota. Por eso el PRI, sí o sí, desaparecerá. Lo dicho, dicho.